a los desafíos que tenemos en la educación del siglo XXI, visto desde nuestra mirada como docentes, actores principales, o sea, de este proceso. Sabemos que estamos en constante transformación, por ello los invito a que reflexionemos sobre los diferentes cambios que hemos tenido en este desafío y desde el primer cambio empezamos a creer, en unos inicios creíamos en la educación que la memoria y que transmitir conocimiento y que el chico repita era la mejor opción. Después empezamos a creer de que no solamente era necesario que tenga ese concepto claro y que aparte de eso sepa hacer con ese concepto, y empezamos a entender que necesitaba que ese chico aplicara ese concepto en un entorno en el que él se desarrollara. Y el día de hoy nos enfrentamos también a que no solamente es necesario saber el concepto, utilizarlo en sus medios, sino que también ser una persona íntegra en todos esos espacios en los que ellos se desenvuelven. Por eso, el día de hoy, quiero pues que en este conversatorio orientemos en medio de tanta desigualdad que tenemos en nuestras aulas, porque no podemos negar que en medio de esta situación hemos detectado que hay mucha desigualdad en cuanto a los recursos que tienen nuestros estudiantes, nosotros como maestros, y la importancia de no solamente desarrollar competencias TIC con las herramientas TIC, sino también desarrollar habilidades que giran en torno a las fortalezas de saber trabajar en equipo, maneras de ver el mundo, las maneras de pensar, maneras de cómo ellos enfrentarse a este mundo laboral que estamos el día de hoy tan cambiante. Y por ello es vital que nosotros identifiquemos y aprendamos a aprender. Lo esencial en este momento creo que nosotros como docentes identifiquemos cómo aprendemos para poder ayudar y orientar a nuestros estudiantes de una mejor forma. Sabemos que en estos tiempos pues cambió tantas cosas, cambiaron los modos de aprender, cambiaron las formas de transmitir las diferentes informaciones y pues también tiene que cambiar la forma de enseñar. Como docentes del siglo XXI, tenemos que tener presentes que somos los organizadores de todas esas condiciones, espacios y propuestas pedagógicas para que otros tengan ganas de educarse, para que otros se motiven a estar en nuestras clases, para que otros tengan curiosidad de ir más allá de lo que brindamos en nuestras sesiones presenciales o virtuales. Y más que vocación, considero que es actitud, profes. Es una actitud que motive, empática con el lugar de mi estudiante, con saber qué desafíos enfrenta mi estudiante desde casa, qué condiciones tiene, y entonces allí nos vamos a pensar también en la forma como evaluamos en medio de esta situación, cómo evaluamos en medio de la desigualdad que de pronto tenemos en nuestras aulas con unas rúbricas más amplias. Bueno, y quiero dejarlos para abrir a este conversatorio una reflexión que hace unos días me dejó el profesor Ramón Rodríguez Galán, no sé si lo conozcan, pero es muy interesante la labor que él está haciendo mediada por las TIC en cuanto a la forma como está llevando a cabo sus clases y sus sesiones virtuales. Y él nos invita a que como docente nos hagamos una pregunta, dos preguntas muy interesantes que me las he venido haciendo durante este tiempo y es, ¿me gustaría ser alumna de mi propia clase? Quiero que todos, antes de empezar este conversatorio, reflexionemos y pensemos, ¿será que me gustaría ser estudiante de mi propia clase? ¿Sería interesante ver mi clase como estudiante? Y la segunda pregunta es, como docentes nos preguntemos, ¿valió la pena lo que hice hoy con mis estudiantes en mi clase? ¿Valió la pena esa hora que yo estuve a través de esta pantalla o estuve en su salón con mis estudiantes? Entonces, con esto, profes, doy apertura a esta sesión, a este conversatorio. Espero que todos salgamos de aquí con muchas inquietudes y preguntas, porque eso es lo que moviliza la educación. La curiosidad, las inquietudes y las preguntas. Entonces, arranco con la presentación. Carlos, ¿me cuenta si estoy compartiendo pantalla, por favor? Vale, ok. Espérate que todavía no. Me dices cuando ya te muestre. Bueno, aquí me dice que ya. Me dices, por favor. Listo, ya. ¿Sí? Ya Dale, estamos viendo. Bueno. Bueno, en este conversatorio tenemos
Una muy buena noticia para los profes que quieren seguir sus estudios y fortalecerse en estas competencias del siglo XXI, y es que a los participantes de esa sesión les tenemos una sorpresa sobre una beca del 12.5% en 2 maestrías. Carlos Londoño nos va a contar como coordinador de educación virtual sobre esta información. Claro que sí, Marley, muchas gracias. Bueno, un saludo para todos, bienvenidos. Muchas gracias pues en aceptar esta invitación, estar acá con nosotros y darnos de su tiempo para poder también aprovecharlos. Hoy es viernes, entonces distensionarnos un poco pensando en todo eso que nos sucede en los contextos educativos. Y como bien lo decía Marley, tenemos unas sorpresas para los asistentes. Vamos a tener para las personas que quieran ingresar en enero 2021 a los posgrados virtuales de la Universidad ICESI en educación, vamos a tener unos beneficios y van a ser no 2, sino van a ser 4 becas. Las becas van a ser del 12.5%, van a ser 2 para la maestría en educación mediada por las TIC y 2 para la maestría en innovación educativa. Entonces, más adelantico, cuando pasen los slides, les contamos un poquito en qué consiste. Es muy sencillo participar y quien quiera hacer realidad su sueño de ser magíster lo va a poder hacer muy fácil con nosotros y van a tener una experiencia desde el inicio de su proceso administrativo, pasando por su proceso académico y lograr finalmente hacer realidad su sueño. ¿Listo? Listo, gracias, Carlos. Bueno, les voy a contar cómo va a funcionar la dinámica de hoy. Vamos a plantear unos interrogantes, los cuales ustedes van a tener la oportunidad de pronto interactuar con nosotros a través de la herramienta Mentimeter. Entonces, Erika muy amablemente nos va a estar compartiendo los enlaces por el chat para que ustedes accedan a ese enlace y den su opinión frente a lo que estamos hablando. Y si tienen muchas ganas de pronto de participar y vemos que estamos bien, pues nos levantan la manito y pues abrimos micrófonos, porque la idea es que charlemos, y charlar solita pues no es tan chévere. Entonces, apenas ustedes digan yo quiero participar, levanten la mano con toda confianza, porque la idea es enriquecernos todos. Entonces, vamos a arrancar por acá. Bueno, algunas cifras en nuestro contexto. Vamos a mirar aquí unas cifras muy importantes que nos plantean, y es que alrededor del 37% de los estudiantes de secundaria en Latinoamérica están insatisfechos con nuestra educación. El 22% de los adolescentes abandonan sus estudios en Latinoamérica. Y 20 millones de jóvenes entre los 15 y 24 años en Latinoamérica ni estudian ni trabajan. Por ello nos llevamos a plantearnos la siguiente pregunta, profes. ¿Por qué crees que se dan estas cifras alrededor de la educación? Entonces le pedimos pues aquí a Carlos que porfa nos colabore enviando la pregunta al chat, y alrededor de ello pues hay unas posibles respuestas. Les pedimos que por favor, aunque sabemos que pueden ser todas las anteriores, escojan una que consideren ustedes que es la que más se adecua a lo que ustedes creen que se dan alrededor de esas cifras. Voy a devolverme a estas cifras para que las meditemos un poco, las reflexionemos. 37% de los estudiantes de secundaria en Latinoamérica están insatisfechos con la educación. El 22% de adolescentes abandonan sus estudios en Latinoamérica, y 22 millones de jóvenes en Latinoamérica pues ni estudian ni trabajan. Es una cifra muy aterradora que nos lleva a decir, bueno, ¿y qué está pasando con nuestras aulas? Y pues desde mi mirada, yo pienso que nosotros estamos a veces dificultando un poco ese aprendizaje, esas ganas de que los chicos estén en el aula, a través de la falta de pronto a veces de empatía. Hace unos días, y yo sé que pesan también situaciones económicas de nuestro país, lo que está sucediendo en este momento a nivel pues mundial, que hay un cambio a nivel laboral y se están dando nuevos trabajos, pero también hay muchas familias en nuestros contextos que no tienen tampoco las habilidades para enfrentarse a este desafío, y parte de que los chicos de pronto se vean impedidos para seguir esa educación es que les hace falta acompañamiento, porque ni los papás tienen las competencias del siglo XXI muchas veces, y nuestros chicos a esa falta de acompañamiento de pronto también desisten, se sienten solos, perdidos, y de pronto en medio de todo esto prefieren estar desanimados, salir del entorno educativo, no desistir a estos retos de educación,
No sé ustedes qué piensan. Vamos a mirar, voy a mirar aquí Y sí, lo profe, que... Allí en el chat ya Vale. les puse el enlace para que puedan ir participando los que aún faltan. Tenemos más o menos 2 minuticos para que puedan responder. La idea es escoger solo una opción, como ya lo dijo nuestra conferencista. Bueno, correcto. Marley, ¿están y viendo las cifras? sí, ahí vamos viendo cómo se va Ya ahí moviendo. las estamos viendo. Nosotros viendo desde el punto de vista como macro, sí, hay cambios en la tecnología. Estos cambios en la tecnología son muy rápidos y asimismo se mueve el tema económico, cambia la economía. Eso pues va trayendo consecuencias en lo político y ambiental y finalmente no va a ser ajeno la educación. Sí, la educación va a terminar siendo tocada por eso y esos cambios, tenemos nuevas generaciones de estudiantes rodeados de mucha información, la saben manejar muy bien, ¿sí? Tienen un entendimiento total con la tecnología y esos cambios. Entonces, lo que va sucediendo es que ellos de pronto las motivaciones las ven de manera diferente, ¿sí? Y entonces vamos encontrando que hay que ver qué puntos de común tenemos con esos estudiantes para comenzar a enfocar todo nuestro tema pedagógico y didáctico y comenzar a enriquecer los ambientes de aprendizaje para ellos y que ellos se vean motivados. Entonces también viene un tema macro, ¿sí? Que es todo eso que sucede alrededor, que es exógeno, que de pronto no está en nuestro control, pero también comienzan a haber preguntas de los estudiantes como qué va a pasar en su futuro, qué va a pasar cuando se gradúe, si son parte de la solución o del problema social que tienen alrededor. También nos preguntamos de temas socioemocionales. Muchas veces no sabemos identificar nuestras emociones y gestionarlas. Por ejemplo, actualmente, o uno se da cuenta, antes las familias de pronto evitaban discutir sobre los temas que afrontaban o las dificultades que tenían alrededor, como los temas económicos, una separación, un problema familiar de violencia o otra índole. Ahora, los niños y los jóvenes están de frente a ese tipo de situaciones y llegan al aula cargada de eso y sabemos que estadísticamente entre el 20 y el 30% del aprendizaje se disminuye cuando tenemos problemas socioemocionales. Entonces vamos de unos temas macro y exógenos también a unos temas muy puntuales, entonces eso también es muy, muy importante evaluarlo. Es decir, hay veces hacemos mediación de las TIC para transformar el ambiente de aprendizaje y después de lograrlo, de pronto, ¿qué? De pronto el chico se motiva porque tiene trabajos, pero no es porque hace parte de su contexto y su realidad. Entonces, bueno, todas esas Y cositas las ahí vamos viene trabajando. otra estadística, Carlos, que habla sobre que los chicos aprenden más cuando están motivados. Y Correcto. eso es, o sea, y eso es real. Un chico motivado le va a dar ganas de buscar información, de curiosear, de aprender, de sacar todo lo mejor de sí para desarrollar esa actividad que le colocamos en clase y, en fin, la competencia que queremos que desarrolle. Ok, Podemos ver en esta vemos los resultados, un resultado poquito muy interesante. conductista, ¿no? Un poquito, venga, al punto, pero sí, nos estamos retando un poco a que sea lo que más se acerque, según todo lo que podamos debatir y reflexionar lógicamente y pensar u opinar, que nos fuéramos por una línea para poder ver qué diferencias hay entre una y otra y qué escoge nuestro público el día de hoy. Y veo que es una educación que no se ha transformado en el tiempo. No se ha ¿Tú qué transformado opinas, en el Marley? ¿Qué opinas tiempo. de eso de que no se ha transformado en el tiempo? Sí, en parte, en parte. Vemos que de pronto se ha transformado, como le decía en un inicio, se ha transformado el mundo, pero a veces la educación tiene miedo a tener ese tipo de transformaciones. Y yo hablaba contigo el otro día, y más que miedo, es que el docente le da terror que de pronto el estudiante a veces sepa más que el profe. Y yo no le veo problema a eso. O sea, yo te decía, yo llego con una herramienta que no conozco, que voy a practicar y le digo, chicos, yo no conozco esta herramienta. O sea, estoy aprendiendo, hoy la vi, quiero innovar, quiero practicarla con ustedes, aprendamos juntos. Y entonces en ese que aprendamos juntos es como yo me relajo y los chicos empiezan a verme desde otro rol y a querer seguir esa actividad. Y cuando ellos me dicen, profe, mire qué tal, ay, yo no sabía eso, o sea, ¿cómo lo hiciste? Enséñame. Y ellos se emocionan cuando yo le digo, enséñame, porque es que tenemos que dejar atrás que el concepto, que la habilidad y todo solamente se desarrolla de mí hacia el estudiante. Nosotros podemos aprender mucho de ellos y yo creo que en esta situación que estamos viviendo sí que hemos aprendido de ellos. Yo creo
que muchísimo, porque todas estas herramientas muchas veces ellos ya van como a la vanguardia y van adelante de nosotros, y nosotros como que espérenme, ya voy, tranquilos, quiero Correcto. otra actividad, ya les enseñamos una herramienta y entonces ellos, profe, queremos otra herramienta que de pronto podamos interactuar, entonces uno como que espere, yo primero aprendo la herramienta, la puedo manejar y después ya podemos, entonces pienso que esa parte es mucho dada por el temor que como docentes a veces sentimos que nos hace falta esa habilidad de pronto de ponernos más, bajarnos un poquito y llevarnos el conocimiento en el aula con nuestros estudiantes, aprender también de ellos. Y vemos que ya se empató esto, Sí, dice, falta de entendimiento de las nuevas realidades y retos. En sí. medio de la charla dice, bueno, falta que entendamos estos retos. Y bueno, desde lo que he venido aprendiendo a lo largo de estos 2 años y medio que he empezado a innovar con las TIC en el aula, he aprendido que, profes, nosotros tenemos que dar la confianza de que si no sabemos algo, lleguemos con esa actitud. No sé, vamos a aprender. Claro que Leí sí. esto tan interesante. Leí eso tan interesante, me parece que se ajusta a esta dinámica, porque no conversamos, hacemos un debate, ¿qué piensan ustedes sobre esto? Y se dan dinámicas muy, muy chéveres alrededor de esto que estamos viviendo. Bueno, y No, también vemos que hay un empate en la falta de recursos para el sector de la educación y la brecha entre los profesores y los alumnos. Sí, en definitiva, también pienso que la falta de recursos en el sector de la educación, pues que se vivió ahorita también cuando nos enfrentamos en que un hogar hay 5 personas y que de las 5 personas en trabajo en casa y 2 hermanitos no pueden estar al mismo tiempo en clase porque hay solamente un equipo para la mamá, para sus hijos, entonces, ¿cómo van a desarrollar sus clases? Bueno, sí es cierto, hay una brecha gigante, pero bueno, y yo creo que lo importante es como profes empecemos a buscar esas estrategias para que esas brechas de pronto se cierren un poco, y hablamos en cuanto a la evaluación, lo decía, ¿cómo podemos hacer una evaluación en medio de tanta desigualdad equitativa? Yo no puedo evaluar un estudiante un estudiante que no tiene el recurso tecnológico a un estudiante que tiene todos los recursos tecnológicos en su hogar y tiene acompañamiento. Entonces, ¿cómo hago como docente para equilibrar en medio de esta desigualdad una parte de justicia en esa evaluación y mirar el esfuerzo que también hace mi estudiante para superar sus dificultades? Bueno, no sé si ya pasamos a la siguiente pregunta. ¿Alguien tiene la manito levantada, Erika? Porque yo me emociono hablando y después de pronto hay alguien que quiere. Freddy quiere conversarnos. Freddy, cuéntanos. Ferley, ¿cierto, Ah, Ferley? Ferley, perdón, sí, no leía bien. Ferley, Excelente. cuéntanos. Listo, Ferley. Nos, nos colaboras, porfa. Con el micrófono. Lista Buenas ya. tardes. Buenas Buenas tardes. tardes. Ay, es Vivian. Sí, lo que pasa es que Profe Vivian. estoy aquí, no sé por qué siempre me aparece el usuario de mi esposo. Bueno, profe, Bueno, muchas cuéntenos. gracias por esta invitación. Primero que todo, siempre me apoyo en Paulo Freire, yo creo que es mi favorito. Y considero que por qué los estudiantes se alejan hoy de la educación es justamente porque los maestros no nos hemos transformado, no hemos entendido que estamos en el siglo XXI enseñándole para niños chicos del siglo XXI. Seguimos en ese siglo XX donde todo era dar y dar y dar, y el profesor es el que sabe y no se le permite al estudiante que él también sabe y que yo también puedo aprender de mi estudiante. Entonces, cuando no podemos transformar o cuando no tenemos una mirada amplia, no ampliamos ese panorama, seguimos llevando los mismos errores día a día. Yo creo que hoy como maestros del siglo XXI tenemos que comprender y entender y abrir nuestra mente al cambio, justamente en este 2020 que fue tan complicado con Sí. esto de la virtualidad. Fue durísimo, maestros que todavía nos asusta la tecnología, maestros que todavía nos asusta esto de interactuar con estas herramientas, cuando los estudiantes
hoy por hoy son ellos los que lo manejan, lo saben Es directo al manejar revés. súper y uno se Sí. queda, wow, yo no sé esto. Entonces tenemos que abrir nuestro panorama y al llevarle esas nuevas propuestas al estudiante los vamos a enamorar y vamos a hacer que se motiven y como decía Marley, sin motivación definitivamente no pasa nada. Entonces es Y eso va desde la clave. actitud, claro, profe, desde la actitud. Es que uno ve a veces profes, bueno, que llegan como, yo sé que, y lo hablábamos también en la sesión del lunes, que a veces vemos que tenemos situaciones complejas. Y yo les decía, lo primero que vamos a hacer es quitarnos esta maleta del estrés, de la ansiedad, de todo lo que ha implicado la situación que tenemos ahorita. Nos quitamos la maleta y nos activamos el chip de la buena actitud, porque es que mi estudiante necesita recibir algo de energía positiva en medio de todo el caos que pueda vivir en su casa, en medio de toda la situación compleja que tenga en su casa, que su mamá está trabajando, su papá está trabajando y el niño chiquito está en clase, no tiene acompañamiento, y entonces en medio de todo ese caos, ser empático con eso y ayudarle a ese niño a pasar un buen momento. Y cuando yo le digo, perdió, ¿por qué no cumplió? Y eso está mal y no sé qué, en medio de todo eso no generamos ni transmitimos esas ganas de que se queden con nosotros, de que se conecten con nosotros. Bueno, pasamos a la siguiente. Sí, Dime, correcto. Continuemos. Está Martín Jaramillo también continuamos. alzando la mano. Le vamos a dar espacio más adelante. Por favor, Erika, tenlo muy en cuenta para que podamos avanzar y hablar de otros temas. Listo, Claro que listo, sí. sí, porque es que esto nos toca muchas fibras y aquí yo sé que nos va a faltar minutos, Carlos Andrés, ¿qué vamos a hacer? Sí, no, no, maravilloso. Igual vamos a seguir planteando actividades que estén muy pendientes porque le van a llegar información de nuevo webinar con temas siempre novedosos, diferentes, que nos van a cuestionar, que sí nos van a Sí, cuestionar porque en eso estamos en la Universidad ICESI, pero que vamos a tener también soluciones de parte de la misma universidad. Entonces, miren, estas nuevas realidades que coloca Marley en temas de contexto están las redes sociales, la robótica y la inteligencia artificial, nuevos trabajos y tensiones sociales. Muchas veces, y lo veíamos hace unos años en películas y lo veíamos lejano, no lo veíamos tan cercano y nos lo aceleró más este tema de confinamiento, este tema de pandemia, que en muchas ocasiones al hablar con los docentes buscamos nosotros desde la universidad hacer unas reflexiones para que vean que dentro de ese caos o esa dificultad hay oportunidades. O sea, si estamos en este momento reunidos 34 personas, es porque hay oh, oportunidades, ¿sí? Sí, es así. Entonces, claro, está el tema de las redes sociales, está el tema de la robótica e inteligencia artificial, hay nuevos trabajos que se van a construir, otros que van a pasar y ya no se van a seguir utilizando, van a haber nuevos trabajos y obviamente todo eso va a generar tensiones sociales dándole incertidumbre, dándonos incertidumbre. ¿Qué pasará en el futuro? Esa es como la pregunta. Entonces, continuemos a ver. es que no, yo, bueno, voy a pasar la pregunta mientras yo converso un ratico, no sé si ya podamos pasar, tú la vas pasando la siguiente pregunta y nos dice, pues precisamente, en tu contexto educativo, ¿qué te genera incertidumbre? ¿Qué nos generará incertidumbre? Entonces allí está la participación sobre este siguiente cuestionamiento. Y yo creo que parte de la incertidumbre es ese cambio, ¿no? Pero recordemos, profes, que es que el cambio nos llegó de la noche a la mañana y sin pedirnos permiso. ¿Y estábamos preparados para ese cambio? O sea, Eh, esto nos llegó ya. O sea, mañana clases virtuales, usted como profe tiene que tener de competencias del siglo XXI, usted como profe tiene que enfrentarse a una clase virtual, usted como profe tiene que trabajar de forma colaborativa con sus compañeros cuando en la presencialidad a veces ni se veía. O sea, desde lo presencial como compañeros no nos veíamos trabajando de forma colaborativa y ayudándonos a desarrollar otro tipo de competencias entre pares como docentes. Entonces, yo creo que hay mucha cosa que nos está generando esa incertidumbre. Hablaba también con Carlos Andrés en estos días que una de las cosas también es el exceso de información. Carlos, también te preguntaba, ¿solamente se da en mi contexto que nos llegan correos, nos llegan, le decía, yo tengo aproximadamente 280 trabajos por calificar en este momento porque estamos en fase final y aparte de eso súmele las diferentes incertidumbres de los padres, súmele los correos de mis coordinadores, de mis jefes, súmele lo de la universidad, 400 correos en la semana por ver, por calificar, por hacer retroalimentación y eso es una incertidumbre porque también soy mamá.
porque también soy esposa, porque también soy estudiante. Entonces, allí les dejo también el campo abierto. Dice, la falta de motivación, 2 personas nos dicen, cambios acelerados de nuestro contexto, cumplir con todos los roles en los diferentes escenarios. Sí, Carlos Andrés, yo le dije que eso era lo más duro. Sí, fíjate que hablamos de temas también que genera incertidumbre en temas técnicos, sí, como cambios acelerados en nuestro contexto, pero fíjate que todo este tema de ambiente social, de ambiente emocional, sí, todos esos temas que tocan el ser humano, como nos están mostrando aquí los profes y los participantes, donde deben cumplir con muchos roles. Como tú lo dices, el rol de ser mamá, el rol de ser en tu tema profesional como docente, pero también como partner y colaboradora de tus estudiantes y tus compañeros de trabajo, ¿sí? Y entonces hay que hacer todas las funciones y se vuelve muy, muy exigente. Hay que tener en la casa distintos espacios para poder manejar muy bien las cosas, tema que nos está pasando a todos. Entonces, eso consideramos pues que sí, aquí como lo están mostrando, todo lo que más nos está generando incertidumbre, a lo que nos debemos pues ver enfrentados y debemos manejar muy bien. Entonces, no solamente es la mediación de las TIC para enriquecer estos procesos de aprendizaje, para poder motivar al estudiante, sino fíjense que llega un punto donde también debemos entender un poco lo que le pasa. Primero, desde la vivencia propia, ¿qué nos pasa a nosotros? ¿Cómo nos llegamos a sentir? De pronto abrumados por tantas cosas, para poder dar de nosotros lo mejor hacia nuestros estudiantes o hacia nuestros grupos de interés en contextos educativos. Porque podemos ser formadores, podemos ser profesores de colegio en todos los niveles, profesores universitarios, pero bueno, ¿qué nos rodea y qué nos está exigiendo esta condición para nosotros poder entenderlo, asimilarlo y asimismo brindarlo a los demás? Eso también tenemos que analizarlo y entenderlo de manera empática en el otro. Entonces, sí, mira, ahí nos va dando un resultado complejo cuando, por ejemplo, aparte de que no, de todos los roles, no queremos fallarle a nadie, ¿no? Quiero ser buena mamá, porque como docente quiero ser buena mamá y acompañar a mis hijos, y pues a veces dicen como en casa de herrero, cuchillo de palo, y a veces no tengo el tiempo para acompañar a mis hijos, hay muchas actividades que ellos tienen y eso como mamá me duele, como esposa, compartir en pareja, como estudiante, ser una buena estudiante porque me exijo mucho, como profe quiero aprender más herramientas, más recursos, más estrategias para poder llegar a mis estudiantes, y cuando me veo enfrentado a un exceso de información, a cantidad de cosas que de pronto no me dejan cumplir, incluso si me esfuerzo más en uno, pues le fallo al otro. Y creo que esa es una de las cosas que nos hemos estado enfrentando la mayoría de los profes. Y en mi contexto yo creo que está notándose aquí en esta pregunta, sí, en esta respuesta, sí, señor. De todas maneras, uno con la implementación o la integración de las TIC enriquece esos ambientes de aprendizaje y puede acelerar algunos procesos, generar trabajo colaborativo, co-creación, trabajo cooperativo, que nos ayuda pues en la construcción de conocimiento de una manera constructivista. Mira, Carlos, que en esta, qué pena, en este campo lo que tú dices es muy cierto. Por ejemplo, cuando ya nos organizamos, y en la sesión pasada que hablamos de Simbalou, esta herramienta que nos permite organizar esas herramientas que utilizamos para leer información, para compartirla y para transformar esa información, no les voy a mentir que en un inicio es complejo la organización, tener mis herramientas para participación, mis herramientas para transformación, las tengo claras. Si nosotros nos organizamos en esas herramientas, después esta educación mediada por las TIC va a ser más sencilla que de pronto califico la cantidad de exámenes que se nos daban anteriormente, la cantidad de cuadernos, porque el cuaderno era algo como una evaluación favorita, calificar el cuaderno y que todo esté perfecto, bien coloreadito, y ahorita pues vemos que eso para qué le va a servir al estudiante para enfrentar esos trabajos del siglo XXI, ¿en qué le va a servir que coloree muy bonito, que haga margen en el cuaderno y que tenga una letra perfecta en un cuaderno? Entonces, sí creo eso, Carlos. Correcto, cuando ya tenemos muros de colaboración, cuando tenemos posibilidad de abrir páginas web en conjunto con los estudiantes, poder hacer trabajo en línea, lógico. Hay otros retos, pero hay otras posibilidades que enriquecen el proceso. Entonces, bueno, aquí vemos cómo hay algo muy interesante, que es un tema en el ámbito humano, cómo aparte de todos estos cambios que pueden ser de índole tecnológica, económica, medioambiental, política,
vemos que hay incertidumbre también por lo que está sucediendo con nosotros. Entonces, esto nos va llevando por una línea interesante que vamos a ver más adelante. ¿Listo? Sí. Continuemos. Bueno, continuamos. Por aquí en el chat tenemos una pregunta de Tatiana, no sé si la vamos a resolviendo o las dejamos para el final. Al final, ¿cierto, Carlos? Vale. Sí, está bien, al final hay un espacio de preguntas. Quisiera que antes de continuar le diéramos el espacio al señor Martín. Bueno, Martín. Que ha alzado la mano, entonces busquemos por favor al señor Martín Jaramillo para que nos cuente un poquito qué era lo que nos quería comentar. ¿Sí? Hola, ¿cómo van? Hola, Martín. ¿Qué tal, Marlene? ¿Cómo vas? Bien, felicitaciones por el espacio. Gracias. Bueno, sin duda yo siempre he creído que la educación es un proceso de transformación constante y observando ahorita, pues esos índices que Marlene estaba mostrando casi en las primeras presentaciones, en los cuales veíamos un poco el desánimo de los estudiantes, y ahorita con la segunda pregunta de lo que está pasando alrededor de la propuesta, por qué pasan ese tipo de cosas en el aula y cómo nos enfrentamos, las incertidumbres. Bueno, yo siempre he creído que hay una responsabilidad en nosotros como docentes, y es una responsabilidad gigantesca realmente de asumir con total disciplina y trabajo todo lo que nos enfrenta en el aula. Lamentablemente creo que una de las cosas que lleva muchas veces a la deserción o al desánimo de los estudiantes es que perdemos ese rol humano también que está de un lado, y ese contexto de cercanía que a veces lo vivenciamos en todos nuestros contextos. Hay veces con ese, como lo decía Male, en el contexto de ser mamá, en el contexto de ser papá, en el contexto de ser pareja, todo ese tipo de elementos son importantes y a veces los detallamos. A veces lo que pasa es que consideramos muchas veces algunos profes el rol de ser docente como un trabajo y perdemos esa línea de ir un poco más allá y sentirlo desde el humano, y quizás no hay una construcción que permite canalizar algo con el estudiante y va generando como una brecha gigantesca realmente, y permita no comunicar, sino generar un impacto de sinergia contra los estudiantes. Entonces, creo que todo depende mucho desde cómo nosotros podemos vincular el aula, desde cómo nosotros podemos acercarnos hacia una propuesta diferente, a una propuesta creativa, a una propuesta de realmente enamorarme de lo que estoy haciendo y así lograr impactar a mis estudiantes. Mire, ahora el manejo de las herramientas, a veces echamos la culpa al presupuesto, a veces echamos la culpa a todo lo que está pasando alrededor, pero nos damos cuenta realmente que somos nosotros los que no hemos logrado impactar nuestras formas de ver nuestra aula y las formas de ver las cosas que hacemos. Entonces, sin duda, lo que me encanta y que diría de este espacio, que creo que siempre he sido un enamorado del contexto educativo, es realmente lo que están haciendo es pensarse una educación diferente, y es construir en el perfil de nosotros los docentes una visión bonita de ser educador, ¿cierto? No una visión bonita de que realmente estoy transfiriendo conocimiento, no. Si realmente estoy llevando a mi estudiante, lo estoy impactando y estoy creando un canal de comunicación bonito. Creo que eso es lo que resalta, que cuando hacemos las cosas con pasión, así como Marley está súper apasionada ahorita con el tema de innovación educativa, es realmente construir eso, ¿no? Realmente construir toda esa idea de ir más allá y saber que lo podemos hacer y que no hay excusa ni de presupuesto, ni de materiales, ni insumos, ¿no? Solamente depende de nosotros para ir más allá. Y realmente, así como somos en cualquier espacio de apasionados, realmente llevar eso al aula de una manera muy significativa. Gracias, Martín. Muchas gracias. Y sí, has tocado un tema importante y es la pasión que sentimos. Y creo que al inicio hablamos de eso. Más que vocación, a veces necesitamos también actitud y pasión por lo que hacemos. Y eso equilibra un poco de pronto esa brecha cuando nos enfrentamos al aula y llegamos con ese disfrute, no como algo obligado, no como un trabajo. No, muchas gracias a Martín, muy amable por abrirse con nosotros y contarnos eso. Y es verdad, nosotros que tenemos la grata oportunidad de hablar con las personas que están interesadas en nuestros programas desde la universidad a nivel nacional, porque eso afortunadamente lo permite la virtualidad, nos damos cuenta de muchas realidades. Los docentes rurales, por ejemplo, solamente la ida a la institución educativa es un reto diario.
solamente que los niños tengan opciones como lo que nosotros veríamos normales acá en la ciudad, como tener un smartphone, un teléfono celular, pues, o tener un computador en el hogar, es una dificultad latente en esos lugares. Y deben buscar muchas maneras pedagógicas y didácticas para hacerlos o desarrollar en ellos competencias del siglo XXI, como el trabajo colaborativo, la resolución de problemas, la comunicación creativa digital o la comunicación creativa como tal. Entonces eso cuando ustedes comienzan a hablar de inspiración, de vocación, pues comienzan a darse la posibilidad de abrirse y de solucionar este tipo de inconvenientes o retos que nos generan los cambios alrededor. Por acá vemos en este slide, en esta diapositiva, el contexto con nuevas realidades, y si ustedes ven y notan, pues hay porcentajes altísimos de manejo. Si damos otro clic, por favor, ahí, para que veamos entre qué edades hay este manejo de las redes sociales en el mundo. Población mayor de 13 años usuaria de las redes sociales. Y vemos con una flechita a Sudamérica. Nos devolvemos un poquito, Sí. nos devolvemos. Sí, ahí ya está. Entonces, ahí estamos viendo que Sudamérica tiene el 84%. Y de pronto vemos si los niños están siendo guiados en ese proceso. Son en su tema de ciudadanía digital, por ejemplo, como competencia del siglo XXI, ser ciudadanos digitales, ciudadanos del siglo XXI, tendrán acompañamiento ese 84%, pero también es una realidad que lo están usando, así como lo muestran las estadísticas. Entonces, digamos que es una disyuntiva donde debemos, así tengamos niños que lo manejen muy bien o que lo quieran, debemos ser guías y tutores en ese proceso. ¿Sí? Mostrarles exactamente cómo se manejan las cosas en las redes sociales, en el entorno digital, saber que como ciudadanos digitales tenemos una responsabilidad y una huella, ¿sí? Dejamos una huella digital con cada cosa que realizamos. ¿Listo? Qué pena con ustedes que está sonando algo muy duro por ahí. No sé si de pronto se escucha, qué pena. Sí, un poquito. Esto hace parte de las nuevas realidades y de trabajar en el hogar. Sí, ladra el perrito, llega el domiciliario, pasa la persona vendiendo sus cosas. Qué pena con ustedes. Excusas, por favor. Y bueno, entonces les contábamos de esto. Sigamos en el siguiente slide, por favor, para que intervengas, Marley. Vale, listo. Bueno, aquí también nos están hablando de una cifra muy interesante sobre el uso de las redes sociales, el tiempo que le estamos gastando a esas redes sociales, ¿cierto, Carlos? Sí, correcto. En nuestras nuevas realidades. Ese es el uso y bueno, como hay una inversión de tiempo tan alta, como les decía, por ejemplo, tenemos competencias en manejo de la información o CMI, ¿sí? Es una herramienta TIC y también es una competencia siglo XXI. Podemos tener estudiantes en nuestras aulas de clase, en nuestros contextos educativos que sean muy buenos buscando cosas y aquí como lo vemos reflejado, pues miren lo que le dedican de tiempo a las redes sociales y también pues lo podríamos ver en temas de buscadores, pero podemos, así ellos busquen muy bien y como decía Marley, ves, tenemos miedo porque nos llevan la delantera, saben cómo manejarse muy bien el ambiente, podemos ser guías y tutores, mostrándoles que busquen bien la información, de qué fuentes la obtienen. Viendo estos indicadores tenemos que ser unas guías totales para nuestros estudiantes. Entonces es muy importante también ese tema y ahí siguen aflorando las competencias del siglo XXI sabiendo que tenemos estas nuevas realidades. Continuemos. Y ahí tenemos que mirar eso exactamente, Carlos. Podemos mirar que pronto las competencias de ciudadanía digital, a veces como adultos tampoco las hemos desarrollado. ¿Qué información brindo en mis redes sociales? ¿Qué permisos estoy dando de que invada mi privacidad en las redes sociales? ¿Qué tanto pensamiento crítico tengo frente a lo que leo en Facebook, lo que leo en las redes sociales y que creo que es realidad, que es verdad? ¿Qué fuentes de información estoy desarrollando? ¿De qué fuentes me estoy alimentando en cuanto a información? Entonces creo que eso también es una parte importante que como adultos a veces tampoco hemos tenido esas habilidades desarrolladas y que a la hora de enfrentarnos a nuestros estudiantes, ¿cómo vamos a hacer para decirles a ellos que tengan un pensamiento crítico frente a cierta información cuando no tomamos la información de fuentes confiables, cuando no leemos de fuentes confiables, cuando no estamos desarrollando en ellos tampoco pensamiento crítico frente a lo que están diciendo, en temas tan normales como el día de hoy que debatan política, chicos, basados de pronto en el pensamiento de alguien que publicó en el Facebook sin ningún tipo de criterio o argumento. Entonces vemos por acá el siguiente interrogante que gira en torno, no, todavía sí. ¿Qué pasa en Internet en un minuto? Correcto. Esta cifra me causó bastante asombro, Carlos.
Sí, claro, es que no podemos ser ajenos a esto, digamos que es bastante, tenemos que seguir adelante, pero pues podemos ver ahí, por ejemplo, que se mandan 190 millones de emails en 60 segundos, en un minuto, que se compra 1.1 millones de dólares, se hacen compras virtuales o digitales en un minuto, ¿sí? Se envían más o menos 59 millones de mensajes por WhatsApp en un minuto. Entonces son cosas que están ahí, hacen parte de nuestra realidad, de nuestro contexto, no podemos evadirlas. Entonces, para evitar ampliar esa brecha con nuestros estudiantes o en nuestros contextos educativos, tenemos que darnos cuenta de esta realidad y saber que las podemos aprovechar. De alguna manera, hablando con los docentes, me comentaban algunos, bueno, yo puedo buscar que ahorita los niños siguen a los youtubers, les encantan ese tema, es como se visualizan a futuro. Entonces yo podría hacer una comunicación creativa digital en la cátedra, en la clase de historia, en ciencias sociales, en bachillerato, para que cuenten temas del Imperio Romano como si fueran youtubers. Y lo pueden hacer. Y le aplico... Y sí que los moviliza. Y lo aplico una comunicación creativa digital haciendo podcast para que queden en un menú y lo puedan aprovechar el resto de compañeros y lo compartan y todo, o también para que terminen y den una finalización diferente haciendo también una reflexión crítica de lo que pasaría si X o Y cosa no hubiese pasado históricamente. ¿Qué hubiera sucedido? 3 finales diferentes. Entonces todo ese tipo de cosas se pueden aprovechar sabiendo que ya el contexto es diferente como nos muestra este slide, que en 60 segundos pasan todas estas cosas, son millones de cosas. Y dentro de estas cosas que pasan un minuto, pues es que se requieren nuevas profesiones, Carlos. O sea, es inevitable que esta cantidad de información y de datos no genere nuevas posibilidades de trabajo o nuevas necesidades. Por ejemplo, la cantidad de datos que se manejan aquí, se requiere una persona que sepa manejar esos datos, que los administre, que los use para la publicidad, para el comercio, para la cantidad de estrategias que se están dando ahorita en cuanto a la publicidad. Bueno, y aquí surge la tercera pregunta, nos la regalan por favor en el chat, sobre qué significa para ti la mediación de las TIC en la educación. ¿Qué significará? Entonces, vamos a ver qué nos cuentan los profes. En esta tercera interacción la podemos sintetizar, por favor, en una palabra, que es para cada uno la mediación de las TIC. En una sola palabra nos van a contar ustedes qué significará la mediación de las TIC. Buena interacción. Estamos viendo. Y es un reto porque hay mucha tela para cortar, como lo vimos en el slide anterior. Pasan millones de cosas y así mismo podríamos pensar muchas cosas alrededor de esto, pero busquemos. Interacción, agilidad, muy bien. Participemos para ver cómo se va transformando esto. Inclusión. Ok, inclusión, importantísimo. Muy Conector. Bien. ¿Sabes cuál es mi palabra? Voy a participar fuera de la dinámica. A mí me encanta la palabra conexión y ya veo que también hay varios conector y ya les cuento por qué me parece que conexión hace parte de esto que significa la mediación de las TIC. Innovación, flexibilidad, correcto. Flexibilidad, comunicación. ¿Qué más nos quiere contar en una palabrita? Fíjate que la innovación tiene que ver también mucho con las nuevas tendencias de innovación educativa, ¿no? Donde hay pensamiento emprendedor, competencias de innovación y habilidades socioemocionales en conjunto, todas ellas con una transversalidad de la incorporación de las TIC para lograr todo esto que están viendo, agilidad, comunicación, conexión, flexibilidad, interacción. Entonces, qué interesante lo que nos dan los participantes. Les agradecemos mucho que estén participando, estén conectados, como dice Marley, con nosotros. Sí, están conectados. Innovación. Mira que innovación es pensar y hacer las cosas diferente y es buscar qué problemáticas hay y llevarles una solución. Y esto pues en el aula nos habla también mucho, por ejemplo, del ABP, el aprendizaje basado en proyectos. Donde se aprende a través del contexto y la realidad, donde podemos iniciar un proceso con las problemáticas sociales que tienen los estudiantes solamente alrededor pues problemáticas sociales, ambientales, en todas las áreas del conocimiento, en todas las áreas disciplinares, alrededor, por ejemplo, del colegio, en su comuna, en su barrio, ¿sí? Entonces, de lo que sucede en su aula misma, de lo que le sucede a él. Y eso es... Bueno, no sé si alguien nos quiera
quiera participar en este espacio de qué significa para ti la mediación de las TIC en la educación. ¿Hay alguien que tenga la manito levantada, Erika? Ya vimos que innovación es el fuerte, o sea, los profes dicen que la innovación es lo que marca la pauta cuando hablamos de mediación en las TIC. O sea, para nosotros esa innovación es vital en este proceso que estamos de transformación. Y también está como la interacción, una oportunidad, qué linda palabra, una oportunidad de que, mejor dicho, después de toda esta situación que hemos visto de innovación obligatoria, el que no haya aprendido, pues perdió un año prácticamente, sí, perdió el año. Sí. ¿Quién nos quiere contar? ¿Quién quiere participar? No sé si tenga la manito levantada, Erika. Sí, aparece como José Luis, pero nos... Sí, la profesora Gloria. Hola, profe Gloria. Es mi hijo. Muy buenas tardes. Les cuento que escuchándolos ahí, apenas terminé clase, no podía haberme ingresado, por decir, iniciado Antes, sí. la que ustedes tenían, sí. Pero algo que me llama mucho la atención de las TIC, yo lloré. Yo les decía a mis estudiantes, en este aprendizaje yo lloré, me daba a la 1 de la mañana, pero yo decía, yo soy capaz. Y muchas veces me dieron 1 o 2 de la mañana y yo gritaba aquí solita, yes, lo pude. Porque que un colegio le diga a uno, usted tiene que hacer este examen en esta plataforma, bajo estos lineamientos y en este recurso, como eran los formularios que uno para manejar eso por vida. Esto fue loquísimo, pero yo les decía a ellos, hoy fue el último día de clase ya, la otra semana entramos en exámenes, pero yo les decía a ellos que muchas gracias, porque aprendí con ellos, aprendimos. Para mí, lo que fue esta TIC en la educación, para mí este año fue interacción. Más que innovación, yo sé que es innovación, pues sobre todo para nosotros que no estamos acostumbrados a trabajar con esa herramienta así como tan de face to face. Entonces uno dice, bueno, sí fue toda una innovación, pero más que una innovación fueron una interacción. En los colegios se suprime mucho el manejo de la herramienta tecnológica por X o Y razón, pero miren que nunca nos habíamos preocupado por enseñarle a un estudiante las bondades que tiene la herramienta como tal. Y esta vez fue la posibilidad. Tal vez eso era lo que se requería. Entonces pienso que fue una interacción impactante, fue una interacción de aprendizaje total. Entonces, no, yo la verdad quise participar porque yo dije, genial. O sea, todo lo que tenga que ver con educación y donde uno pueda aprender de otros, es increíble. Uno es un constructo, yo le digo a mis estudiantes, uno es un constructo toda la vida, porque a cada momento, a cada instante estás aprendiendo. Y qué rico cuando puedes compartir con otros, porque de otros, obvio que aprendes. Entonces, no, muchas gracias por permitirme compartir este momentico. Genial. A ti por la participación y por afirmar todo esto que estamos haciendo, porque realmente, profe Gloria, aprendimos todos. Y yo creo que ese temor que le teníamos a implementar las herramientas TIC en el aula, cuando volvamos a nuestra realidad, ya no va a ser un factor de temor, ya somos unos expertos y, mejor dicho, vamos a llegar a volar con todas nuestras dinámicas y con todo lo que hemos aprendido. Entonces, ahí viene como otra inquietud, ¿qué va a pasar después de esto? Si ya la educación no puede llegar a ser igual nuevamente, o sea, o se transforma o se transformó. Los colegios tienen que transformarse, porque algo que debemos comenzar a partir de ahora a pensar los colegios es en las aulas virtuales, las aulas inteligentes. La verdad, me parece importante las aulas inteligentes. Nuestro colegio está muy bien dotado, pero la verdad, yo sí creo que al padre Francisco le va a tocar este año comenzar a pensar en las aulas inteligentes, porque después de este trabajo, obvio que hay que seguir aprovechando esta herramienta tecnológica para que el estudiante siga afirmando y siga entendiendo que la herramienta no es para juegos, que esta herramienta es para seguir en este proceso, para seguir mejorando, creciendo, utilizando esta herramienta como tal y todas las bondades que nos brinda, obvio que sí. Bueno, profe, muchas gracias. No, a ustedes por permitirme participar. Gracias. Carlos, no sé, con el tiempo, porque los profes de pronto se les dijo 3:50, ¿quieren seguir en este espacio? ¿Podemos seguir? Si quieren continuar, no hay ningún problema. Ya tengo acá vía libre por parte de
de las personas de Uteca, entonces podemos continuar. Si las personas no tienen ningún inconveniente, continuemos, por favor. Todavía falta un pedazo interesante. Sí, falta un pedazo interesante, sí, señor. Sí. Entonces, claro, los que se quieran quedar, estamos aquí conectados todavía, entonces continuamos con la siguiente diapositiva. Nos están contando aquí, que lo que hablábamos ahorita, que en medio de todo esto, de todos estos adelantos tecnológicos y transformación del mundo, ahí se me pasó. Es imposible pues que las profesiones y lo que conocemos hoy como nuestro ámbito laboral no se transforme y no cambie. Y eso lo podemos ver en las diferentes profesiones que se empiezan a surgir, como la analítica de datos, como las diferentes tecnologías de reconocimiento facial, y pues para que esas tecnologías se puedan dar, se requieren personas con las habilidades para que esto se pueda dar. Y alrededor de todo esto, entonces, hablábamos ahorita, viene la robótica, vienen los drones, la inteligencia artificial. No sé, Carlos, si nos quieras contar un poco de esto. Claro que sí, ¿no? En los nuevos contextos, pues hay todos estos temas. En temas de drones, se han movido negociaciones gigantes a nivel internacional para las entregas por medio de drones y todo. Entonces hay cosas que se van movilizando, el diagnóstico de apoyo en cirugías por medio de robots, inteligencia o machine learning, los carros autónomos, todo eso está moviendo y lógicamente va a hacer cambiar. Continuemos para ver unas estadísticas que hay ahí, porfa. Sí. Con respecto al tema de las tensiones que se pueden vivir, porque lógico, van a haber muchos empleos según la WEF. Para el 2025, pues los avances tecnológicos causarán que se pierdan 75 millones de empleos. Entonces, claro, esto es un tema de incertidumbre y tensión muy fuerte, pero miremos más adelante los temas que hay. Entonces, ahí hablábamos del miedo que tenemos nosotros a enfrentarnos a esos diferentes empleos, ¿no? Sí tendremos las habilidades o estamos más bien desarrollando a nuestros estudiantes o los estamos preparando para esos nuevos trabajos, para esas nuevas formas de ver el mundo en el aula que estamos nosotros creando en las clases, en nuestra interacción con ellos. Nosotros estamos desarrollando ese tipo de competencias para que ellos más adelante se enfrenten a esa nueva realidad. Eso es algo que nos deja también estas imágenes, ¿no? Esta reflexión. Sí, esto es importante, que es un tema de competencias, de habilidades. La mediación de las TIC es poderosa y muy importante por todo, acelera el proceso, como lo vimos en las respuestas de nuestros participantes. Genera inclusión, nos ayuda a llegar a distintas partes. Aquí nos podemos conectar con personas en todo el país, en Latinoamérica, personas de habla hispana en todo el mundo, ¿cierto? Pero de todas maneras, digamos que el foco principal son las competencias y es ir desarrollando esas competencias aprovechando lo que está pasando en el contexto para ello. Entonces, era como lo que les comentaba ahorita con el ejemplo del profe que quería en la clase de historia ver cómo utilizaba esas tendencias que hay actualmente, ¿sí? Entonces, cómo utilizar esa comunicación creativa digital. Tengo profes en lugares del país que me han contado sus historias y muchas veces son las competencias las que mueven todo. Hay un profe que tiene 100 casas y cosas que contar, que es un profesor del Cauca en zona rural, y él se lleva a las niñas de su institución por todo el pueblo para que comiencen a buscar esos microrrelatos para hacer con ellos unas composiciones, porque él es profesor de lengua castellana, y comienza a interactuar y van donde la persona que tiene un problema de salud en el pueblo, digamos de diabetes, y le preguntan sobre los problemas que ha tenido, y comienzan a hacer composiciones y lo unen con la profesora de ciencias naturales. Entonces, si uno ve ahí, es el desarrollo de competencias. Que luego lo pueden subir a un blog, que luego pueden hacer, como les digo, podcast, microtextos, microrelatos, cosas diversas que van a enriquecer el proceso y lo van a multiplicar, sí, pero la base fundamental es la competencia y lo que decía la profe Gloria ahora, que es perseverar, que es ver la solución. El profe que interpeló ahorita hace un rato, donde decía, hombre, hay que ir con toda, no estar pensando que es el tema de los recursos que nos faltan. Fíjense, en una población rural se puede lograr eso. ¿Qué más podemos lograr nosotros? Pues todo, porque parte del desarrollo de las competencias. Y que hablaba la profe Gloria ahorita, que de pronto los chicos dicen que todo el tiempo jugar, que las tecnologías no es para jugar, pero vemos también que hay una profesión nueva y ser gamer. Sí, profe. Ajá, y entonces
hay muchos chicos que se van a dedicar y que van a ganar mucho dinero y que su fuente de ingresos va a ser jugador en línea. Y entonces para ello entrenan, incluso ya se va a catalogar como un deporte a nivel, y hay competencias entre ellos que los estimulan, ellos se desarrollan incluso roles de liderazgo, hay personas que en esos juegos en línea toman un rol en el que lideran personas de todo el mundo para hacer estrategias, y entonces nosotros entender que esos juegos en línea también están desarrollando unas competencias, unas habilidades que para ellos son importantes y que de pronto más allá lo van a poder aplicar fuera de ese contexto virtual en su vida personal. Entonces, pueden incluso con ese liderazgo que desarrollan a partir de la virtualidad, fortalecer la autoestima que ellos tienen, porque muchas de las personas que se refugian en estos juegos, de pronto en la vida real no tienen la fortaleza para tomar ese liderazgo, y después de que ya se enfrentan a esta virtualidad y a esta realidad virtual, después en un contexto real, pues entonces van a ser más fortalecidos y van a tomar la determinación. Yo quiero ser un líder en tal sector, en tal cosa soy fuerte y voy a desempeñarme como líder. Entonces, ver este tipo de tecnología y este tipo de cosas desde otra mirada, de cómo fortalece al ser este tipo de desarrollo de competencias. Bueno, muy bien. Aquí, ¿qué más vemos por acá? Bueno, hablamos de los nuevos trabajos. Miren, vamos a tener diseñadores de juegos, vamos a tener diseñadores de realidad virtual, de realidad aumentada, virtual, analítica de Big Data, lo que hablábamos ahorita, la importancia del manejo de los datos, ciberseguridad, y obviamente pues para manejar esos datos se requiere una persona que controle ese manejo de datos, la seguridad de las empresas, de las diferentes empresas que están manejando, ya subiendo toda la información a través de las redes. Bueno. Continuemos. Listo, aquí nos viene la pregunta número 4, entonces le pedimos a Erika que por favor nos colabore, y la pregunta es, ¿cuál crees que son los desafíos en la educación del siglo XXI? ¿Cuáles serán entonces para nosotros los desafíos en esta educación? Listo, ya les envié el link también para todas las personas que están escribiendo que se deben retirar. Me pueden enviar al correíto que les puse allí sus datos, su correo, su nombre y su teléfono para enviarles la grabación del conversatorio con muchísimo gusto y pues puedan ver la parte que no van a estar presentes. Erika, si quieres ponle también tu WhatsApp para que al que le quede más fácil escribir, porque sé que tienen que pasar al taller y el taller con Eduteca requiere que estén todo el tiempo desde el inicio, entonces colócale el WhatsApp para que lo puedan... Y para que puedan participar de la rifa, Carlos, pueden buscarme en Instagram, @recursoseducativos.marleyouts, o en Facebook, recursoseducativos.marleyouts, mi página en Facebook, mi página en Instagram, y en la última publicación, donde está este conversatorio, nos van a contar allí qué fue lo que más les gustó de este conversatorio, y pues las personas que participen en esta interacción con las redes sociales, pues van a tener la oportunidad de participar en el sorteo de las 4 becas que hablamos inicialmente. Correcto. Del 12.5% en 2 maestrías que está ofreciendo en este momentico ICESI. Marley, si quieres continuar. Nos puede colocar los enlaces de sus redes sociales, por favor. Sí, claro, ya te las comparto. Si quieres, volvamos a la presentación mientras las personas van contestando, y tú colocas ahí en el Zoom los datos de tus redes para ir siguiendo la presentación mientras contestan los profes y los... Vale, sí. Y vamos terminando la presentación para que la culminemos. Listo, aquí entonces mientras contestan y contestan y nos devolvemos, claro que sí. Por ahí ya Erika colocó su WhatsApp en el chat para que también las personas que les quede más fácil hacerlo ahí lo puedan realizar. Bueno, acá seguimos en el tema de contexto, que son las tensiones sociales después de todo eso que vimos, después de los cambios tecnológicos, económicos, después de las nuevas profesiones, de la destrucción de empleos, pero si vimos, pues hay un positivo, hay un saldo positivo, 75 millones de empleos que se pueden destruir. Van a haber 135 millones de empleos que se van a dirigir o a construir a partir de los cambios que están sucediendo actualmente. Entonces, de todas maneras, eso se genera unas tensiones, y en este caso hablemos de las tensiones sociales que van muy cercanas al tema de la educación, y está el tema de inclusión, polarización política, sostenibilidad y medio ambiente, desempleo, pobreza e inequidad. Continuemos un poquito para redondear y hablar de ese tema de las tensiones, porfa. Sí, ahí están los actores y las tensiones, docentes, estudiantes. Entonces, por ejemplo, al docente, los directivos docentes les exigen salir bien en las pruebas,
que el colegio quede en buena posición, que se cumpla y que si los van a evaluar, que cómo está el manejo de la competencia de herramientas TIC en el aula. Y bueno, y está del otro lado el estudiante que, digamos que ahorita, como ya hemos avanzado, ustedes han opinado y nos damos cuenta pues que hay ya una mediación de las TIC y estamos enriqueciendo y transformando los ambientes de aprendizaje y también las prácticas docentes, pero muchas veces después de darle ese ok a ese tema de la mediación de las TIC en el aula y de llevar el aula más allá de esa parte o esa área física, sino más allá donde los alumnos pueden seguir produciendo en otros contextos, de pronto el estudiante sigue desmotivado. Y vimos unas cifras muy altas en el inicio. Entonces vienen temas socioemocionales, vienen temas de esos niños que se frustran por cualquier cosa, que no tienen buenas relaciones con los demás, que sí son muy autónomos en lo que hacen, pero resulta que en la realidad y más adelante trabajamos en conjunto, nada se logra solo. Nosotros no hubiéramos hecho posible esta gran ponencia si no ustedes no hubieran interactuado. Entonces lo mismo sucede y muchas veces tenemos, como les comentaba al inicio, niños que de pronto les falta tenacidad, hacen bien las cosas, pero cuando les colocas un reto de la vida real, de pronto no son capaces de salir y preguntarle a un adulto cuáles son los problemas de su comunidad, hacerle un cuestionario, ¿sí? Lo pueden crear y diseñar como herramientas TIC, pero de pronto irle a hacer una entrevista personalmente es duro para él. De pronto no sabe ni cómo iniciar ni cómo preguntarlo, invaden los miedos. Entonces, todo eso genera también unas tensiones en el estudiante. Entonces te dejo, Marley, para que sigas hablando de esas tensiones y relaciones que vemos ahí en este slide. Y dentro de esas tensiones está, pues, que nosotros nos lleva a que esos chicos empiecen a desarrollar esa competencia tan vital en nuestros estudiantes, que es la manera de pensar. Recordemos que esa manera de pensar se desarrolla a través de la resolución de problemas, de la toma de decisiones, de que nuestros chicos empiecen a abordar esa toma de decisiones, el pensamiento computacional, el pensamiento visual, pensamiento crítico, la autonomía. Y creo que la autonomía fue una de las tensiones más grandes que vivimos a través de esta educación virtual y creo que es algo que nos está evaluando constantemente, tanto a los docentes como a los estudiantes. ¿Qué tan autónomo soy de realizar mi labor sin que el docente esté todo el tiempo mirando qué estoy haciendo? Mis papás están trabajando, entonces, ¿qué tan autónomo soy como estudiante para poder cumplir mis deberes? Y mientras estoy en mi clase virtual, realmente estoy en mi clase virtual y no viendo otras cosas. ¿Qué tan autónoma soy como docente en el momento en que organizo mis clases y dispongo del tiempo laboral para que realmente concentrarme en mis labores y enfocarme en mejorar mis prácticas de aula? Entonces, creo que dentro de esas tensiones, la inclusión de las TIC nos llevó también a forzar esa autonomía, a despertar en nosotros y en nuestros estudiantes ese desarrollo de la autonomía. Y creo que mucho lo hemos vivido aquí. No sé que si alguien está levantando la manito, nos quiera contar algo sobre estas tensiones que vivieron o estas cantidades de factores que de pronto ustedes piensan que son vitales. No sé si le damos la participación a alguien, Carlos. En este momento no hay manitos alzadas, pero ya las estoy recibiendo. Continuemos para poderle dar cabida a todo, que las personas nos sigan contestando en el Entonces, venga, miramos la pregunta que dejamos ahorita. Bueno, nos respondieron cuatro profes, y dice que cuáles son los desafíos de la educación del siglo XXI. Nos dice ofrecer educación relevante para la vida de las personas, responder a las necesidades de las nuevas generaciones de la mejor manera y con la mejor motivación. Ahí hablábamos de las características de nuestros niños del hoy, que son muy diferentes. El principal desafío de la educación es definitivamente el cambio. Los docentes debemos estar dispuestos al cambio y llevar el aula a actividades novedosas. Muy bien. Dotar a los estudiantes de las habilidades necesarias para poder analizar la multitud de información de Internet. Las escuelas deben ser abiertas al cambio. Docentes capacitados en el uso de las TIC. Uy, qué chévere esos aportes de los profes. Excelente, excelente. Ahí están los temas de incluir habilidades socioemocionales, pensamiento emprendedor, pensamiento innovador, desarrollar esas capacidades base con la mediación de las TIC y por medio de un trabajo o una metodología activa donde se aprende haciendo en el contexto y en la realidad, tanto del docente y como los estudiantes o sus grupos de interés, porque pueden ser también sus compañeros de la misma área de ciencias naturales, pero vamos a abrirlo con los profesores de matemáticas, filosofía, ¿sí? Entonces también son grupos de interés que tienen que entrar ahí para poder hacer la transformación.
Y la idea de, por ejemplo, del aprendizaje basado en proyectos es que por qué no varias áreas se interactúan y concretan qué van a desarrollar, qué competencias pueden desarrollar a través de diferentes proyectos, en que muchas habilidades se pueden desarrollar en áreas afines. Por ejemplo, lo que se estaba desarrollando, y hablábamos ahora de que de pronto en Confandi estamos apostándole al desarrollo de competencias a través del aprendizaje basado en proyectos, y áreas afines como ciencia, tecnología y matemáticas, que nos hemos agrupado y hemos empezado a trabajar en equipo para ver, visualizar otra forma para que al chico le quede más sencillo, disfrute el proceso y pueda desarrollar estas competencias. Carlos, viene la quinta pregunta y nos dice, ¿de qué manera el ecosistema educativo atiende estos desafíos? Bueno, aquí me adelanté un poquito, y en la forma como de pronto estamos enfrentando este desafío, y es a través del aprendizaje basado en proyectos. Pienso que es una excelente herramienta. Quiero contarte algo interesante en esa línea, de qué manera el ecosistema educativo, donde hablamos de todos los actores, que vimos las tensiones y los actores. Mira que hace 2 semanas tuvimos un webinar con un profe, que también está en la maestría en educación mediada por las TIC, y el profe hacía una reflexión. Yo me quedé aterrado porque ¿de qué manera podemos atender estos desafíos? Yo creo que de esa manera, como él al final terminó su webinar, donde él decía, yo soy ingeniero de sistemas de base, pero soy docente de toda mi vida, ¿sí? Y estoy obviamente, pues, fue lo afín en un inicio en la área de tecnología, ¿cierto? Y sistemas, en bachillerato, sí, en mi institución educativa. Pero al final él dijo, me di cuenta haciendo mi tesis de grado, que la mediación, o que las TIC no eran el fin, no eran el objetivo final en el tema pedagógico y didáctico, era el medio para alcanzar todo. Y la sistematización pedagógica se enriquecía con esto. Entonces, para mí, yo decía, yo oyendo eso, bueno, yo es increíble que alguien haga esa reflexión crítica propia, de decir, yo soy docente de tecnología e informática, pero me di cuenta que ese no era el fin. Y que me pude abrir a compañeros y también a estudiantes para poder entender cuáles eran las problemáticas reales y llevarles soluciones. Y hizo unos trabajos excelentes con la comunidad, gracias a esa reflexión de base. Entonces, es una reflexión de base muy interesante, que es también para ver, porque de qué manera atiende el ecosistema educativo los desafíos. Y uno puede decir, no, ya tienen aulas inteligentes. O sea, como que vemos el contexto y vemos las cosas exógenas, pero no vemos que de adentro se debe iniciar el proceso, y no solamente decir, no, es que yo tengo que adquirir competencias, sino yo también de qué manera soy solidario con los demás. Soy empático con los demás. Empático, trabajo de forma colaborativa. Trabajo de forma colaborativa. Entonces, para mí, esa fue una reflexión excelente que puede ayudarnos a responder esta pregunta. No, y eso también, Carlos, nos lleva también a la reflexión que no es llenarnos de herramientas TIC, sino cómo usamos esas herramientas TIC para desarrollar las competencias. Es que la finalidad no es que el chico aprenda a desarrollar esa herramienta descontextualizado de su desarrollo de competencias. Ya te damos la palabra, Gloria, que está que habla, sino que dentro de esos... Ven, antes de que, para que porfa compartas tus redes ahí en el Listo, ya te las comparto. Mientras le abrimos la posibilidad a la profe para activar el audio. Vale, profe Gloria, cuéntanos. ¿Qué nos quieres contar, profe? Ya lo comparto. Tiene el micrófono. Eso ahí. Ajá. Yo les quiero contar algo, y es que yo siempre le he dicho a mis estudiantes que la tecnología o la herramienta tecnológica es ¿qué les digo yo a ustedes? Un equipo de apoyo, es una herramienta que nos va a facilitar. Yo siempre he dicho que esta herramienta debe ser un facilitador, y como lo decías tú ahora en la reflexión que dijo el docente, no debe ser el producto final, es decir, digamos, de la herramienta como tal, como prioridad, no, pero sí debe ser esa herramienta que me facilita a mí ese quehacer, ese llegar al estudiante, digamos, sí, ese acercarlo a él de la mejor manera, por decir así, con esa herramienta. Yo escuchaba en estos días, no me acuerdo el nombre de la persona que decía, pero que con esta posibilidad que nos dio la pandemia de acceder a la herramienta tecnológica y de volverla casi que de primer orden, él decía que esta herramienta debía ayudarle a los docentes, que les debería facilitar el trabajo cuando le quitaba algo y le daba la posibilidad de meterse de lleno a una clase para volver a los estudiantes indagadores, investigadores, porque esa parte se ha quedado quieta precisamente. ¿Por qué? Por estar uno más preocupado como en qué y en cómo voy a llevarlos a ellos a que aprendan a manejar eso, pero la parte de investigación se quedó quieta.
La parte del indagar, como le digo yo a mis estudiantes, por Dios, sean inquietos, siempre estén indagando, no se queden con lo que uno les da, trasciendan, vayan más allá, porque así no les van a meter facilito el dedo a la boca. Yo les digo siempre bien, así. muy bien, Eso muy es bien, profe. cierto, profe Gloria. El desarrollo del pensamiento crítico, que ellos realmente Sí, piensen de forma crítica toda la información, todo lo que les dicen, todo lo que leen es muy importante. Carlos, voy a compartírtelo por el chat, aquí ya te lo mando para que porfa me ayudes con esto. No sé si aquí ya te llega. Ese es el canal de YouTube. Ya les comparto el grupo en Facebook para que por favor ingresen y en la última Sí, para publicación. las personas que quieren participar en las becas, recuerden, es importante que quieran tomar su decisión para ingresar en enero, en la tercera semana de enero del 2021, o sea, esta corte que va a iniciar. Son para las maestrías, solo para las maestrías en educación mediada por las TIC y la maestría en innovación de ICESI virtual, que son con metodología 100% virtual. No está abierto para más, solamente esta actividad de hoy es para esas dos. Eh, Tienen que cumplir con todos los requisitos de admisión de la universidad y todas las exigencias del Ministerio de Educación Nacional pues, para aspirar a posgrados a nivel de Colombia. Eso no es acumulable, no, es un beneficio que se dará pues, en un proceso que vamos a hacer. ¿Cómo se participa? Al WhatsApp que colocó Erika Julieta Ortiz, que pues le pido a Erika que vuelva y lo coloque ahí en el Zoom, deben escribir quiero mi beneficio, escribir de respuesta ahí. Y luego ir a las redes de Marley Aux y comentar. Simplemente comentar qué les pareció esto. Entonces vamos a tomar a esa gente que hace el ejercicio y vamos a hacer un sorteo con ellos y vamos a rifar esas 4 becas. Ahora, obviamente, cada uno marca su interés, vuelvo y le repito, por la maestría en educación mediada por las TIC o por la maestría en innovación educativa. Entonces nos marcan su interés para colocarlos a participar en los beneficios de la que deseen, de la que quieran. ¿Listo? Entonces digamos que esas son como las términos y condiciones para Vale. participar. Listo, Erika, ¿me dices? En Instagram me pueden buscar por @recursoseducativos.marleyouts, así me pueden encontrar. Marley, ¿tú me las enviaste al correo? Sí, aquí en el chat las compartí, no sé si les llegó. Vuelvo a El WhatsApp, compartirlas. porfa, también me envían su nombre completo con pues, el quiera mi beneficio. Vale, ya se Quiero las mi mandé beneficio, aquí por nombre el chat. completo. ¿Al público? Sí, al público. Es que creo que está llegando en privado, Marley, entonces no lo han podido ver las Vale, personas. vale. Mira, para que lo cambiemos ahí, porfa. Listo, ya lo cambio. Y Ya lo cambio. organicemos para culminar, porque ya ahí sí ya me están diciendo Listo, que sí, ya nos sí, sí, pasamos. sí, ya. ¿Listo? Ok, entonces aquí ya abordamos esta pregunta que nos contestó una de las personas que nos abordó. Dice que las instituciones deben reestructurar su plan curricular y dar más relevancia al aprendizaje por proyectos, menos contenido y más proyectos que permitan al estudiante y al docente interactuar en su entorno. Y bueno, a veces abordamos, lo veíamos en esta semana, abordamos mucho qué beneficio trae el aprendizaje basado en proyectos en los estudiantes, pero también veámoslo hacia nosotros. ¿Qué beneficio nos trae a nosotros? Yo pienso que nos quita un poco de trabajo, porque ya no tenemos que estar pensando en una sola área, sino en un proyecto, en un producto final, en qué voy a desarrollar, qué competencias voy a desarrollar, trabajando en equipo con mi compañero de otra área, mirando con él qué competencias está desarrollando. No es la misma mirada que yo le veo a mi estudiante yo solita a la que yo veo con mi equipo de trabajo. Porque, por ejemplo, en mi caso yo me reúno con mis profes, mis compañeros y les digo, ve, ¿tú cómo viste a tal amigo? No, mira que conmigo le va bien, mira que entregó tal cosa, me fue muy bien. Y yo, mira que conmigo está todavía con dificultad. Voy a ver si por esa parte que tú lo estás viendo, a mí me funciona más y podemos ir agrupando la mirada de mi compañero, mi mirada y la del otro compañero en una perspectiva integral y no solamente viendo al estudiante de una sola forma, desde mi mirada nada más, cerrándonos a tantas posibilidades que tenemos con el trabajo con proyectos, cerrándonos a que ellos también se cierren, a que vean mi área únicamente como impuesta y no desde un reto, porque es que un proyecto es un reto. Cuando yo le digo al chico, me vas a entregar este producto final que tenga esas competencias, ellos se les activa y es que tengo que hacer esto y para lograr este reto, que es el producto final, yo tengo que desarrollar ciertas actividades que son indispensables en este proyecto. Entonces,
creo que es una muy buena aporte que nos realiza esta persona, este profe, y nos dice que sí, debemos realizar más proyectos, aprendizaje basado en proyectos y menos contenidos, más el hacer. Y lo veíamos en el traspaso de nuestra vista por la educación, como en un inicio era tan importante repetir un conocimiento, memorizar el concepto y repetirlo como un lorito, y ahora es tan importante que ese concepto no lo tengamos de memoria, sino que lo sepamos usar y que aparte de eso, ese saberlo usar, beneficia a mi comunidad y me aprenda a relacionar con el otro. Bueno, no sé, seguimos aquí, Sí, Carlos. aquí está, sí, en la siguiente está sintetizado todo lo que hemos hablado y lo que las personas los profes nos han hecho llegar y las intervenciones. Mira, integrar nuevos saberes y competencias, abordar las prácticas y los ambientes de aprendizaje de nuevas maneras y contextualizados, en contexto. Muchas veces los estudiantes se van a dar cuenta al desarrollar un proyecto en temas por ejemplo, en temas de ciencias naturales, van a darse cuenta que tienen contaminación alrededor de su colegio, de su escuela, y van a darse cuenta que después de desarrollarlo, van a movilizar las personas, hacer trabajo comunitario, de pronto van a llegar entes de distintas partes del sector público y van a decir, hombre, fui parte de la solución y no del problema, lo logré. Y están haciendo cosas reales, entonces son contextualizados, van a estar totalmente motivados. Integrar las tecnologías, que es lo que decimos, que es totalmente transversal, es un apalancamiento, nos ayuda. Es el medio. Es un medio, sí, nos ayuda a apalancarnos, a colaborar, a multiplicar la información, a llevarla, a administrarla, a compartirla. La diferenciación nos va a permitir eso que explicabas, la diferenciación en la educación es eso que tú explicabas, Marley, donde decías, puedo hablar con otro compañero y decir, ve, ¿cómo es que este joven me responde a mí y a mí no? Y entonces va a haber una educación diferenciada en ese contexto, porque vas a poder encontrar qué hacer diferente sin tener que irnos a un tema que es, no, que educación personalizada, no. Vamos a encontrar en esos retos y desafíos qué le gusta al uno y qué le gusta al otro. De pronto a todos no les gusta leer, pero si les ponen a escuchar audios o hacer audios y videos, de pronto del 100% de tu clase, que son 20 alumnos, después todos participan y no, esos que le da como esa tedio a la lectura, los incluyes al hacerlo. Entonces todo eso lo vas encontrando en la diferenciación y actualización continua. Esto es un aprendizaje a lo largo de la vida y es lo que busca la Universidad ICESI, que las personas, los docentes que ingresan a nuestros programas de posgrado tengan o desarrollen esa competencia, esa capacidad, que es la actualización constante, continua de sus áreas disciplinares y de las transversales, con un aprendizaje a lo largo de la vida. ¿Listo? Carlos, y allí tocas algo también importante y pienso que es vital que nosotros como profes le demos la oportunidad al chico de que nos diga también qué quiere aprender o qué le gusta o en qué es fuerte, porque a veces nos cerramos en que tiene que ser fuerte en esto y no le damos la posibilidad. Escuchaba, pues a mí me encanta escuchar a profes y sus experiencias en YouTube. Yo la verdad empiezo a mirar cómo busco qué le sirvió a este, tomo de aquí, tomo de acá, y escuchaba en esta semana un profe que decía que había un chico muy, muy difícil y que para nosotros esos chicos difíciles se convierten en retos, y era difícil porque todos los profes les llegaban con esa etiqueta de que este chico es el que no trabaja, este chico no sé qué, y él no lo conocía, sino que él tenía la perspectiva de todos los acumules y todas las etiquetas que venían de años atrás. Y bueno, yo tengo un dicho y es que yo no me voy a clavar con etiquetas y yo voy a darme la oportunidad de conocer a este chico de cero. No, no me digas nada, no quiero escuchar qué pasó con ellos, yo llego a conocerlos. Y él contaba desde su experiencia que le preguntó, bueno, ¿y a ti qué te gusta hacer? Y él dijo, a mí lo único que me gusta hacer es escribir cuentos, a mí no me gusta hacer nada más. Le dijo, listo, y era un profe de ciencias, listo. Entonces te reto a que al finalizar mis clases o el tema, tú me cuentes lo que yo hice o lo que hicimos en clase a través de un cuento. Te reto a que hagas eso. Si te gusta escribir cuentos, pues vas a escribir cuentos en mi clase y entonces al finalizar cada sesión o cada temática, me vas a contar lo que vimos a través de un cuento. Y este chico se le abrió el chip y la posibilidad, y oh por Dios, decía él que fue la mejor idea y que a partir de ese momento que le dio la oportunidad de hacer lo que le gusta, y prácticamente era una relatoría de la clase, prácticamente era ser la persona que estaba llevando a cabo todo, tenía que tomar todos los apuntes, porque es que para escribir un cuento de lo que estaban hablando tenía que tomar apuntes, tenía que poner atención a la clase y tenía que imaginarse en otro contexto esa realidad que estaba viviendo en el aula. Entonces, es interesante que nosotros como profes
también, como decía, actualizarnos continuamente, buscar información de otros profes, buscar experiencias diferentes que nos pueden enriquecer nuestras aulas. Y no sé si ustedes escucharon al principio que yo les dije que yo también había escuchado al profe Ramón Rodríguez Galán, y los que escucharon en un inicio al profe Ramón Rodríguez Galán, no sé si alguno le dio curiosidad por ir a internet y buscar quién es el profe Ramón Rodríguez Galán, y si no lo hizo en ese momento, yo me imagino que en este momento ya le desperté la curiosidad por ir a buscar quién es. Búsquenlo. Él tiene una pedagogía muy interesante y tiene una dinámica a través de la gamificación, muy interesante, de la gamificación, del juego en el aula. Entonces, y los dejo también con esa pregunta con la que abrí, ¿me gustaría ser alumno o alumna de mi propia clase? ¿Me gustaría ser alumno de mi propia clase? ¿Realmente esa hora que pasé con mi estudiante valió la pena? ¿Para quién valió la pena? Entonces, no sé, Carlos, Okay. allí les Pues, dejo la inquietud. ya hablamos de estas estrategias pedagógicas y didácticas, hay varias más ahí, y también de la ABP. Continuemos después de esta, que está también el tema de ABP. Ya lo hablamos ahí, debemos ir concluyendo, sigamos más adelante. Ya hablamos de la ABP, los beneficios que tienen, contexto, motivación, realización de proyectos. Aquí está la Saberes del siglo integración, XXI. los saberes del siglo XXI, las TIC y las áreas curriculares obligatorias, lo que hablábamos de integrarlas finalmente en proyectos, tal como lo dijiste, Marley. Entonces podemos continuar, ya le dimos esa información a las personas. Aprendizaje basado, mediado socialmente, es un aprendizaje que permite el conectivismo, la cooperación, el trabajo colaborativo y las comunidades de aprendizaje, que se inició mucho desde los docentes de idiomas, que eran los que más buscaban, digamos, quien enseñaba francés, alemán, inglés, buscaba hacer trabajo cooperativo internacional para que hubiesen niños también en otras regiones, en otros países, pues, que les pudieran enseñar a los niños de acá, por ejemplo, francés por medio de dinámicas con respecto a su contexto, a problemáticas sociales. Y ya, pues esto se ha abierto a todas las áreas. Sí, ahorita se puede hacer trabajo colaborativo por medio de aplicaciones, así como uno utiliza el Mentimeter que estamos utilizando, el Quizzes, el Kahoot, o el El Google mismo para Drive, Education, el también se mismo puede, Drive para correcto. trabajo colaborativo. Pero hay aplicaciones y hay plataformas donde tú le puedes pedir a colegios que se postulan internacionalmente que quieres hacer trabajo cooperativo y colaborativo internacional y que tienes estructurado el proyecto, lo subes, ellos evalúan tu proyecto y te dicen, sí, me gusta, queremos hacerlo, y ya, y comienza el proceso. Sin, Trello también es una herramienta que para el trabajo colaborativo. Correcto, sin tener que firmar acuerdos ni acuerdos interinstitucionales, absolutamente nada, por medio de esta apertura que hay, ¿sí? Estas nuevas realidades. Continuemos para darle final. Erika, le pregunto, ¿me enviaste las preguntas de las personas? De Tatiana para todos, por aquí tengo. Sí. ¿Sí? Pregunta como tal, solamente tuvimos la de Tatiana. Además, pues fueron comentarios. No sabemos si Tatiana ya está o se nos fue, pero bueno. Tatiana ya se retiró. Listo, la falta de entendimiento de las nuevas realidades y retos con una educación que no se ha transformado en el tiempo. Entonces ella como que comentaba y explicaba que siente que no se ha transformado en el tiempo. Si yo le decía a Marley que si de pronto traemos a nuestra abuelita y la sentamos en un salón de clase ahora, lo verá con componentes muy similares a lo que veía hace 80 años. Y de pronto una persona que se subió en un carro hace 20 años, se sube en un carro ahora, y va a haber muchísimas diferencias, pues yo creo que sí. Entonces son ese tipo de cosas las que uno debe analizar también ahí. Y bueno, esta es una conclusión que vemos muy poderosa, Marley, si quieres, compártesela al público. Sí, claro. Para ser parte de la transformación del mundo, los ciudadanos, además de ser consumidores y observadores, deben educarse para ser autónomos, eso lo hablamos ahorita, creadores de conocimiento, de tecnologías y las nuevas realidades en que vivirán. Son las nuevas realidades en que vivirán. Y eso lo hablamos, la autonomía. Y parte de lo que de pronto mi experiencia, que pasé de ser consumidora a ser creadora de contenido para poder facilitarle a muchos compañeros y educadores de pronto un poquito de lo que he aprendido y transmitirles ese conocimiento y enriquecerlos también con de pronto las prácticas que he llevado a cabo en estos espacios. Correcto, no, importantísimo. En webinars que ya también hemos hecho con distintos profes, vemos donde ellos al realizar los proyectos al final le muestran a sus estudiantes y le dicen, miren, ustedes eran consumidores y miren cómo logramos y fuimos todos a producir esto, a crear, a que ustedes sean parte de la solución, no del problema, a que ustedes puedan darle o buscar qué problemáticas hay y llevarle soluciones. Entonces,
Esos son temas muy, muy importantes, digamos que es la conclusión que tenemos para todos en el día de hoy. Una de muchas conclusiones que se pueden dar, Sí. pero entonces, bueno, digamos que esa para nosotros es muy valiosa e importante como para sintetizar todo esto que tocamos y abordamos el día de hoy. Listo, Carlos, y aquí está Listo. pues las condiciones para participar en la rifa, ya les compartimos, te compartí por WhatsApp, Carlos, para que me ayudes allí en el chat compartiendo la página en Facebook, para que puedan comentar de qué fue lo que más les gustó de esta sesión. También me Y puedes listo. compartir tu Instagram, porfa, para de todas maneras Vale. tenerlo. Las personas que ya se fueron de la charla, que nos vayan escribiendo sus mensajes al correo o al WhatsApp. Igual le vamos a mandar todo para que Listo. participen y sean Francalid para que todos puedan participar y sin ningún problema. ¿Listo? Ahí ya empezó mi querido perrito también a... Son los temas. Bueno, les agradecemos a todos muchísimo. Muchas gracias por estar acá, por hacer parte de esta sesión, de este conversatorio, por estar en el evento de UTECA, el hecho de que estén aquí. Gracias por la invitación. ¿Sí? Muchas gracias, profe Gloria, muy amable por sus intervenciones, por estar siempre ahí. Yo la veía haciendo gestos y llevando toda esta conversación. Excelente, yo le agradezco mucho. Esa conexión de verdad en estos temas de mediación digital pues son interesantes e importantísimos. Bueno, muy amables a todos. Los esperamos para la próxima. Recuerden que el evento de UTECA sigue hasta ahorita, hasta la noche. Y los vamos a comenzar a invitar con el contacto que tenemos a los webinars que vamos a hacer, que van a ser webinars para las nuevas maestrías que tenemos, la maestría en innovación educativa, una maestría poderosa que estamos buscando que ustedes conozcan y es anticipándonos a lo que va a pasar en 3, 4 años aquí en Colombia. ¿Listo? Okay. Listo. Bueno, muchas gracias a todos por estar aquí, por participar activamente, por enriquecernos entre pares. Les deseo una feliz tarde. Chao a todos. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta luego, chao. muchas gracias. Chao, gracias Erika, muy amable por todo. Gracias, Erika.